Señoras y señores, sean bienvenidos a MP3. Les saluda Williams J. Lugo desde Venezuela. Hoy tenemos un programa muy bueno, especial, porque vamos a conocer un poco más de esa placa discográfica del señor Jorge Drexler. El título de ese disco se llama Amar la Trama. Un trabajo discográfico totalmente diferente a lo que nos ha presentado anteriormente Jorge. Pero nosotros conversamos con él, tenemos esos detalles, curiosidades durante la grabación. En fin, una placa discográfica muy buena y que queremos compartirla con todos ustedes. Bien, como les dije al principio del programa, hoy vamos a conversar con Jorge Drexler, quien nos va a explicar acerca de esa placa discográfica titulada Amar la Trama. Y comenzamos preguntándole al mismo Jorge, ¿por qué se titula ese disco así? Amar la Trama. Amar la Trama no es un concepto, es una parte del estribillo de una de las canciones del disco, se llama La Trama y el Desenlace. ¿Por qué no se llama entero La Trama y el Desenlace el disco? Simplemente porque me gustaba más cómo quedaba Amar la Trama, que es casi un palíndromo, es una serie de palabras, una frase que se puede leer casi de izquierda a derecha, porque era todo con la misma vocal. Habitualmente la gente busca significados en las cosas y a mí me interesa mucho cómo queda fonéticamente. Luego el concepto más extenso de amar la trama más que el desenlace es una idea muy antigua, muy ya visitada que tiene que ver con el hecho de disfrutar del momento y del trayecto de las cosas más que hacia donde te llevan, ¿no? Este disco de Jorge tiene un proceso de grabación y de postproducción totalmente diferente a lo que se acostumbra en Latinoamérica o en el mundo para un proceso de grabación de un disco. Pero Jorge nos va a explicar inmediatamente qué tiene de diferente esta forma, cómo se grabó el disco Amar la Trama. Más que un disco en directo, me gusta decir que el disco fue grabado en simultáneo. Todos los músicos tocaron en simultáneo. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, habitualmente los discos, desde los grabadores multipistas a estos días, se graban por pistas. Va un día la guitarra y graba una pista, va el bajo y graba una pista. A veces los músicos ni se conocen entre sí. Y a mí me interesaba la interacción de un conjunto de personas en una habitación. Es decir, gente tocando e influyéndose uno al otro en tiempo real. Porque si tú grabas sobre algo que ya está grabado, de alguna manera cantas en función de lo que oyes, pero lo que está grabado no reacciona en función de lo que haces tú. Hay dos citas en el comienzo del disco, uno de Ani DiFranco, que dice: "People used to make records as in a record of an event, the event of people playing music in a room." En castellano dice: la gente solía hacer discos como el registro de un evento, el evento de gente haciendo música adentro de una habitación. Eso es lo que me gustaba en este caso, ¿no? El hecho de captar lo que uno hace musicalmente y no diseñarlo a posteriori como un collage digital. Es decir, no quiere decir que sea mejor ni peor. A mí me encanta trabajar con computadoras. Hicimos muchos discos ya con ordenadores, de manera procesando y forzando enormemente el sonido, ¿no? Trabajando con cosas sacadas de contexto, sacadas de su tono. Pero en este caso me gustaba mucho ver qué es lo que generaba un grupo humano. Ahí viene la segunda cita del disco que dice, ¿no? Que es una cita de un libro que se llama Sync, como de sincronización, de Steven Strogatz. Dice: "A complex self-organizing system where millions of interactions occur simultaneously when everyone changes the state of everyone else. The richness of the world around us is due in large part to the miracle of self-organization." Dice: un sistema complejo que se autoorganiza, donde millones de interacciones suceden simultáneamente y donde todas las partes cambian el estado de todas las otras partes, ¿no? La riqueza del mundo que nos rodea se debe en gran parte al milagro de la autoorganización, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás tocando con 9 músicos más y uno de ellos da un golpe en una dirección, los demás reaccionan y acaban volviendo a influir al que dio el primer golpe. Es un diálogo permanente, ¿no? Y las cosas acaban encontrando una organización propia, una autoorganización, más que una organización a posteriori, de repente donde tú vas poniendo cada cosa en su lugar. Yo confío mucho en la intuición de un grupo humano para llevar un clima hacia determinado lugar. También confío en la razón humana luego para ordenarla, para agarrar un montón de tracks y establecer cerebralmente una proposición musical. Pero en este caso me gustaba ver la parte espontánea. Eso se oye en el resultado final. Yo creo que sí, que es un disco que no tiene un componente de rigidez, no está grabado con metrónomos. El primer disco que grabo sin metrónomo, es como
Grabar un disco sin clic es como grabarlo sin red de seguridad. No se pueden arreglar las cosas después. Es probablemente el disco más arriesgado que haya grabado. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor que otros, ¿no? Pero sí es cierto que lo que estaba es lo que quedó ahí y después no se puede arreglar. Y ahí tenés que confiar en la autoorganización, en lo que genera la gente, ¿no? Que a veces se apuran, a veces van más lento, a veces van más rápido, a veces suben de dinámica, bajan. Pero eso también lo vuelve más rico, en mi opinión, ¿no? En esta oportunidad, Jorge invitó a un grupo de amigos, o de panas, o de fans, a través de las diferentes redes sociales. Un poco de panas que tuvieron la oportunidad o mejor dicho, fueron afortunados en asistir a la grabación de este disco. Pero no fueron como público, aquel público que va a un concierto, a un teatro, a ver un show de un artista, no. Fueron a ver el ensayo, si se quiere, o la grabación de este disco. Más afortunado aún porque logran palpar cosas que normalmente no se ve durante la grabación de un disco y mucho menos en la presentación en vivo del artista. Pero Jorge nos cuenta enseguida de qué se trató la participación especial del público en este disco. Cuando hay un grupo de personas tocando, ese es un círculo de interacción, lo que te contaba recién después, ¿no? Porque me gusta la idea de eso en vez de trabajar juntando las cosas a posteriori, ¿no? Me gusta lo que se crea entre los músicos, pero los músicos llevan muchos días tocando juntos cuando llegan a un estudio de grabación. Cualquiera te va a decir que hay una diferencia enorme cuando en una sala de ensayo de repente entra una persona, nomás. Un agente externo pone a todo el mundo en estado de alerta. Miles Davis decían que hacía tocar a los músicos con hambre, ¿no? Los dejaba largas horas sin comer y ponía a la gente en un estado cercano a la desesperación. Sin manipular así a un grupo humano, a mí sí me gustaba que tuviéramos un tipo de exigencia, que no acabáramos descansando solo en nosotros mismos al final. Entonces invitaba a un grupo de personas todas las noches de la manera más egoísta posible que se te puede imaginar. O sea, la gente venía no a recibir un concierto, supongo que al final se lo pasarían bien porque los invitamos por MySpace y vino en las primeras horas ya se llenaron las 100 vacantes más o menos de 20 personas por noche en 5 días. Pero la gente no venía a que le diéramos un concierto, venían a aportar su presencia. Estaban ahí cumpliendo una función importantísima que es la de tenernos a nosotros en estado de alerta y en estado de seducción, digamos, ¿no? No estás tocando solo para tus amigos, que ya estás con un punto de atención más grande, estás dirigiéndote hacia algo. Es de alguna manera como poner una diana en el trabajo, hacia la que apuntas, ¿no? Es decir, estás con el arco y la flecha y de repente pones una diana, ¿no? Y tiras mucho más concentrado, ¿no? Es decir, hay un libro que me gusta mucho de Declan Donnellan que se llama El actor y la diana, en el cual desarrolla muchísimo el concepto de que no tiene nada que ver actuar sin una finalidad en concreto o actuar dirigiéndote hacia determinado punto, ¿no? El público hacía de punto de fuga. El disco tiene un punto de fuga que es hacia donde todo el mundo miraba, ¿no? El público no aparece, no se le escucha. En la última canción dejamos unos aplausos un momento como agradecimiento, ¿no? Pero a la gente, pero por lo general el público era una entidad silente hacia la que era una silla vacía hacia la cual uno se dirigía, ¿no?